La antigua China era una civilización obsesionada con la otra vida. Creían que la muerte no era el final, sino una transición a otro reino. Los funerales eran eventos elaborados para asegurar el paso sin problemas del difunto. Las tumbas eran palacios opulentos con riquezas para la existencia continua del difunto. Sin embargo, una práctica más oscura echó raíces: el entierro de personas vivas junto a los difuntos. Examinaremos la evidencia arqueológica que arroja luz sobre esta práctica. La muerta viva se refiere a la práctica de enterrar personas vivas, generalmente sirvientes, concubinas o asociados cercanos, junto a un individuo fallecido de alto estatus. Esta práctica, aunque no se practicaba universalmente, prevaleció durante varios periodos en la antigua China, particularmente durante las dinastías Shang y Zhou. Las víctimas, a menudo mujeres jóvenes, eran enterradas con el difunto, ya sea drogadas, asfixiadas o enterradas vivas. Se creía que su presencia servía al difunto en la otra vida, brindándole compañía, entretenimiento e incluso protección. La práctica de la muerta viva revela una cruda realidad de las dinámicas de poder y el valor que se le daba a la vida humana en la antigua China. Las vidas de estos individuos se consideraban prescindibles, sacrificios para asegurar la comodidad y el estatus de la élite en la otra vida. La brutalidad de esta práctica sirve como un aleccionador recordatorio de la capacidad humana para la crueldad, incluso frente a creencias profundamente arraigadas y convicciones religiosas. Si bien la práctica de la muerta viva puede parecer inconcebible hoy en día, el registro histórico está repleto de relatos escalofriantes que sacan a la luz el costo humano de esta tradición. Una de esas historias habla de Qin Shi Huang, el primer emperador de una China unificada, quien ordenó el entierro de miles de trabajadores que murieron construyendo su mausoleo, asegurando su silencio y protegiendo los secretos de su tumba. Otra historia habla de Lady Hao, una consorte del rey Wu Ding de la dinastía Shang. Su tumba, descubierta en 1976, contenía los restos de 16 asistentes que la rodeaban, un sombrío testimonio de la práctica del sacrificio humano. Estas historias, aunque fragmentadas y filtradas a través de la lente del tiempo, ofrecen una visión de las vidas individuales trágicamente truncadas por esta brutal costumbre. Sirven como un recordatorio de que detrás de las narrativas históricas y los datos arqueológicos se encuentran personas reales, cada una con sus propias historias, esperanzas y sueños, brutalmente extinguidos para satisfacer los dictados de una época pasada. Para comprender las motivaciones detrás de la muerta viva, uno debe profundizar en el intrincado tapiz de creencias que sustentaban la sociedad china antigua. Un elemento central de su cosmovisión era el concepto de culto a los antepasados, la creencia de que los espíritus de los muertos continuaban ejerciendo influencia sobre los vivos. Se creía que al proveer para los difuntos en la otra vida, los vivos podían asegurar la continua benevolencia y protección de sus antepasados. Esto se extendía a proporcionar compañía y servicio, lo que llevaba a la práctica de la muerta viva. Además, la estructura jerárquica de la sociedad china jugó un papel crucial en la perpetuación de esta práctica. El poder del gobernante se consideraba absoluto, extendiéndose incluso al más allá. Por lo tanto, el sacrificio de vidas humanas para servir al gobernante en el otro mundo se consideraba una obligación sombría, un testimonio de su poder y autoridad. Sección 5. Desenterrando la verdad. Evidencia arqueológica. Los descubrimientos arqueológicos han corroborado los relatos históricos de la muerta viva, proporcionando evidencia tangible de esta espantosa práctica. Las excavaciones de tumbas de las dinastías Shang y Zhou, en particular, han arrojado descubrimientos escalofriantes, restos esqueléticos, que a menudo muestran signos de trauma o están dispuestos en posiciones serviles, ofrecen un testimonio silencioso del costo humano de esta antigua tradición. Uno de los descubrimientos más significativos es la tumba del duque Jin de Qi, un gobernante del siglo V a.C. Más de 600 personas fueron enterradas junto al duque, sus restos meticulosamente dispuestos dentro del complejo de la tumba. La magnitud de este entierro masivo subraya la aceptación generalizada de la muerta viva durante este periodo. Estos hallazgos arqueológicos, aunque sombríos, son invaluables para reconstruir el pasado. Proporcionan un vínculo tangible con una época pasada, lo que nos permite comprender no solo las creencias y prácticas de la antigua China, sino también el costo humano de esas creencias. Sección 6. La lenta muerte de una práctica cruel. La práctica de la muerta viva, aunque profundamente arraigada en la sociedad china durante siglos, no perduró indefinidamente. Con el auge del confucianismo y su énfasis en la humanidad y la piedad filial, la práctica comenzó a menguar.
Las enseñanzas confucianas enfatizaban la importancia de respetar toda vida, haciendo que el sacrificio de vidas humanas para el más allá fuera cada vez más inaceptable. Además, el desarrollo de prácticas funerarias más sofisticadas, como la creación de elaborados ejércitos de terracota y el uso de efigies simbólicas, proporcionó alternativas al sacrificio humano. Estos desarrollos, junto con la evolución de los valores sociales y los cambiantes panoramas políticos, contribuyeron al declive gradual de la muerta viva. Para la dinastía Han, la práctica de la muerta viva había sido abandonada en gran medida, reemplazada por costumbres menos bárbaras. Sin embargo, el legado de esta espantosa tradición sirve como un recordatorio de la evolución de la moral humana y la capacidad de cambio de incluso las creencias más arraigadas a lo largo del tiempo. Sección 7. Sombras persistentes. Ecos de la muerta viva en la China moderna. Aunque la muerta viva es historia, sus ecos persisten en la sociedad china moderna. La quema de papel, moneda y ofrendas simboliza proveer para los difuntos. Del mismo modo, la piedad filial y la veneración a los antepasados, aunque transformados, siguen vigentes. Reflejan una sociedad que ha evolucionado en su comprensión de la vida y la muerte. La influencia de estas creencias subraya la interacción entre tradición y modernidad. Sección 8. Conclusión. Un legado de vida y muerte. La práctica de la muerta viva es un testimonio de la capacidad humana para la compasión y la crueldad. Refleja una sociedad enfrentando los misterios de la vida y la muerte. La historia de la muerta viva es una historia de cambio y evolución. Recordamos la fragilidad de la vida y la necesidad de aprender del pasado para un futuro más compasivo. Gracias por mirar este video y si aprendiste algo, por favor, de suscribir a nuestro canal.